Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre hebreo Tazria, que significa ella concibe. La lectura correspondiente al día de hoy la vamos a encontrar en el libro de Levítico, capítulo 13, los versos 38 al 54. Recuerdo, hace muchos años, había un comercial en la televisión en donde aparecía un vaso con agua hasta la mitad y se escuchaba una voz que decía: hay quienes ven este vaso como medio vacío y hay quienes ven este vaso medio lleno. Y entonces daban pues un pensamiento acerca de lo que querían anunciar. Pero eso es una realidad. La manera o el planteamiento que hacían es totalmente cierto. Hay muchas personas que van a ver el vaso medio vacío y quienes lo van a ver medio lleno. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende que algunas personas lo ven medio vacío? ¿De qué depende que otras lo ven medio lleno? Es un enfoque, es de cómo decides utilizar tus ojos. En nuestra porción, en esta semana, hemos estado hablando acerca de la enfermedad de Sarat, la lepra, y una detallada descripción de esta enfermedad espiritual. Y definitivamente una de las cosas que ocasionan esa enfermedad es el que las personas enfocaron mal, es decir, usaron mal sus ojos. Pensemos en esto por un momento. Y imagínate que tú compras un boleto para la lotería y tienes un vecino que también compra un boleto para la lotería. Tu número es el 5778. El número que compró tu vecino es el 5777. Y cuando llega el día del sorteo, tú escuchas a tu vecino gritar de alegría que se ganó 10 millones de pesos. Gané 10 millones de pesos. Entonces, ¿cuál va a ser tu reacción? Si tu reacción es de alegría, si tú te pones contento porque tu vecino ganó 10 millones y te alegras con él, tú estás enfocando bien. Tú estás poniendo tus ojos donde deben estar, en gozarte con tu vecino porque le fue bien, porque él ganó. Sin embargo, si tú en lugar de eso te pones triste o hasta te enojas y piensas: era solo un número de diferencia, ¿por qué no me lo gané yo? Y en lugar de alegrarte, te amargas por no haber ganado tú. Entonces tu enfoque está mal. Estás poniendo tus ojos donde no deben de ser, y ahí tú te harías acreedor a la enfermedad de Sarat, a la enfermedad de la lepra, por estar poniendo tus ojos en el lugar equivocado, por amargarte en lugar de alegrarte. Esto es algo que nos explica la Torá de cómo es que esto ocurría, de cómo es que esto sucedía. Cuando nuestros ojos no se están enfocando en la realidad del modo correcto, vamos a sentir esa carga, ese peso, esa amargura. En cambio, si enfocamos la realidad del modo correcto, lo que vamos a sentir es gozo, vamos a sentir felicidad, vamos a sentir placer, vamos a compartir incluso el gozo de otras personas. Sabemos que el hubiera no existe y siempre tenemos que aprender a enfocar la realidad de la manera correcta. Cabe destacar que en el idioma hebreo
la palabra que se usa para describir el sufrimiento de una persona por causa de la zarat, por causa de la lepra, es la palabra hebrea nega. Nega. Ah, y para describir la palabra gozo o placer en el hebreo, se escribe onek, es decir, nega, onek. En hebreo, una es aflicción, sufrimiento, la otra es placer, gozo. Ambas palabras en hebreo se escriben exactamente con las mismas letras hebreas, con la letra Nun, con la letra Gimel y con la letra Ain. Las dos se escriben con las mismas letras. La diferencia entre ambas palabras, es decir, la diferencia entre el placer, el gozo y el sufrimiento o la aflicción, es en dónde colocamos la letra Ain. La letra Ain, que la tenemos aquí en pantalla, y que en el hebreo antiguo la letra Ain significa ojo. Esto quiere decir entonces que la diferencia es en dónde colocamos el ojo. De eso va a depender que tú tengas gozo y placer o tengas aflicción y sufrimiento. Esta enseñanza maravillosa nos transmite el idioma hebreo y nos transmite la bendita Torá a través de este tema de la zarat, de la lepra. Constantemente en nuestro texto vemos que el sacerdote tenía que poner su ojo, es decir, para supervisar la enfermedad. Y aprendemos entonces que la persona que padecía el zarat, que padecía la lepra, era porque había colocado, había puesto sus ojos en donde no debía. Así que, mis amados hermanos, sabemos ahora que podemos en esta vida tener gozo, tener placer o tener aflicción y sufrimiento. Todo va a depender de en dónde estamos poniendo nuestros ojos, en dónde nos estamos enfocando. Recuerda, si enfocas mal la realidad, sufrirás. Si enfocas bien la realidad, vas a disfrutar y vas a tener placer y gozo. Shalom, shalom y bendiciones.